vinculado a la agricultura, conocer más acerca del mercado del petróleo puede ser de gran utilidad para que puedas comprender mucho mejor el comportamiento del precio de muchos productos agrícolas. Mucho se dice que el proceso de refinar petróleo no es negocio, que no tiene margen, pero en el mundo muchas petroleras están integradas desde la exploración, la extracción, hasta el refinamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué si es poco rentable refinan? Bueno, porque cuando los precios del petróleo están altos, el principal negocio es vender crudo a otros países, y cuando los precios del petróleo están bajos, el principal negocio es vender productos refinados. Como vemos en esta gráfica, no todos los crudos del mundo son iguales, y por eso no todos los crudos del mundo cuestan lo mismo. Tenemos algunos petróleos que son de baja viscosidad, como vemos en esta gráfica. Tenemos otros petróleos que son de alta viscosidad, son llamados heavy. Los de baja viscosidad son llamados light. Tenemos petróleos altos en azufre, que son llamados sour, y tenemos petróleos bajos en azufre, que son llamados sweet. Por lo regular, los precios son más altos en este sector de petróleos bajos en azufre y de baja viscosidad. Los petróleos de acá abajo, menos viscosos, son utilizados para obtener una mayor fracción de gasolina. Además, como dijimos, estos petróleos cuestan más porque sale más barato refinarlos, mientras que los petróleos pesados o de alta viscosidad son más baratos porque precisamente cuesta más dinero refinarlos. Adicionalmente, cada país tiene necesidades distintas. Algunos necesitan consumir petróleos más pesados, otros necesitan consumir petróleos más ligeros. Por ejemplo, como vemos en esta gráfica, Estados Unidos prioriza la producción de gasolina mientras que Europa prioriza la producción de diésel. Es por eso que cada país elige qué tipo de petróleo comprar. Como vemos en esta gráfica, los petróleos ligeros y dulces, o con menos azufre, se encuentran en este lado. Estos son los petróleos más caros. Y como podemos ver, el petróleo mexicano se encuentra de este lado. Podríamos decir que el petróleo mexicano es uno de los petróleos más baratos. ¿Por qué? Porque es más viscoso y tiene más azufre. Por lo general, cuando los periódicos publican los precios de los petróleos, publican estos dos precios, el WTI y el Brent. Y con eso la gente se puede dar una idea de lo que cuestan los demás petróleos. Como vemos aquí en esta gráfica de rango de costos de producción por origen, vemos que en Medio Oriente tenemos el menor costo de producción, con un costo promedio de $27 por barril y un mínimo de $10 y un máximo de $35. En plataformas de alta mar tenemos un promedio de $41 por barril, un mínimo de $13 y un máximo de $68. El petróleo pesado, como el que se produce mayormente en México, tiene un costo promedio de $47 por barril, un mínimo de 32 y un máximo de 58. Y así sucesivamente, los petróleos más caros son los que tenemos hasta la derecha, provenientes de arenas bituminosas y del Ártico. Esta es la gráfica de los costos, y con solo ver esta gráfica podemos imaginarnos qué es lo que pasa si el precio internacional del petróleo se encuentra por abajo de los $50. Todos estos petróleos se encontrarían complicados. Como podemos ver en esta gráfica de demanda contra precio, podemos ver que la demanda es prácticamente estable mientras los precios del petróleo son muy variables. El hecho de que la demanda tenga variaciones muy pequeñas cuando el precio sube muchísimo o baja muchísimo, significa que la demanda de petróleo es inelástica, es decir, se ve poco afectada por el precio. Como vemos en esta gráfica, la demanda se podría graficar como una línea con una pendiente casi vertical, que representa la elasticidad de la demanda. Aquí podríamos observar más gráficamente lo que sucede cuando los precios del petróleo suben sustancialmente. Con una subida sustancial de los precios del petróleo, como esta que está aquí, vemos que hay un decremento mucho menor de la demanda y a esto se le conoce como demanda poco elástica. Pero, ¿por qué cayeron los precios del petróleo últimamente? Seguramente te estás preguntando. Bueno, vamos a ver esta gráfica. En esta gráfica tenemos la oferta de petróleo y la demanda de petróleo, que se unen en este punto donde se fija un precio. Si recordamos, desde hace más de un año hemos estado viviendo una desaceleración económica mundial que ha ocasionado que se reduzca la demanda de petróleo. Esto ocasionó que la curva de la demanda se desplazara hacia la izquierda. Como vemos aquí, la curva de la demanda se desplazó hacia la izquierda creando un nuevo punto donde convergen la oferta de petróleo, la demanda de petróleo y un nuevo precio. Podemos ver que con esta disminución de la demanda se redujo un poco el precio también. Adicionalmente, en marzo del presente año, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos decidieron incrementar la producción de barriles de petróleo para presionar a Rusia para que este último redujera su producción de petróleo.
ocasionando que la oferta creciera y con ello se desplazara la curva de la oferta hacia la derecha. Como vemos en esta gráfica, al desplazar la curva de la oferta a la derecha, tenemos un nuevo punto en donde converge la oferta y la demanda, donde el precio cae aún más. Y de hecho, la demanda crece un poquito. Este crecimiento de la demanda puede ser incentivado precisamente por la caída de los precios. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Esta caída de precios tan abrupta puede afectar, de hecho, a otro tipo de energías sustitutas como pueden ser las energías verdes. Y eso lo vamos a hablar en otro video. Como resumen, entre los factores más importantes que pueden afectar los precios del petróleo se encuentran los desastres naturales, los conflictos o guerras, el crecimiento o decrecimiento económico y la OPEP. Los desastres naturales, bueno, porque un huracán, por ejemplo, puede ocasionar que tan solo el riesgo de que pase un huracán por el Golfo de México ocasione un alza en los precios del petróleo por anticipado, debido a que se tienen que evacuar las plataformas petroleras y recortar el suministro de petróleo temporalmente, ocasionando un alza en los precios. Las guerras también pueden provocar un desabasto, sobre todo si países productores de petróleo están involucrados. El crecimiento o decrecimiento económico es importante. La evidencia muestra que todo crecimiento económico está ligado a un incremento de la demanda de petróleo y por lo tanto un incremento de los precios. Y todo decrecimiento económico está ligado a un decrecimiento de la demanda de petróleo y por lo tanto una caída en los precios. Y finalmente, las decisiones de producción de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEP produce el 60% del petróleo que se comercializa en el mundo. El país más influyente de la OPEP es Arabia Saudita. Tan solo Arabia Saudita es capaz de subir o bajar la oferta de petróleo hasta por 2 millones de barriles por día. ¿Y dónde puedo saber los precios del petróleo? Bueno, solo una pequeña parte del petróleo es vendido en pisos de mercados de derivados. La mayor parte de la compraventa de petróleo se da entre particulares y los precios y detalles negociados no se reportan. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, existen empresas que recolectan precios a particulares voluntarios y los publican. Como podemos ver, el mercado del petróleo es muy complejo. Entonces, ¿cuál es el futuro del petróleo? La creencia de que el petróleo se está agotando es totalmente falsa. Nuevas tecnologías cada vez más baratas están haciendo rentable obtener petróleo de lugares que antes se consideraban no rentables. Estas tecnologías incluso están ocasionando que Estados Unidos pase de ser un importador neto a un exportador neto de petróleo. Y se estima que podríamos durar un par de cientos de años más obteniendo petróleo al mismo ritmo del consumo actual.